decir que regreses dentro de 3 horas para darte el resultado es irresponsable. Elaborar protocolos apropiados de conjunto con médicos de asistencia, tanto para la práctica diaria como para la investigación y definir circunstancias en que serán empleados. Hay que hacer énfasis en estudios de costo-beneficio y costo-efectividad, ¿no? Acá lo barato se dice que cuesta caro. Bueno, hay que entenderlo e interpretarlo correctamente en la aplicación hacia este tema, ¿no? Entonces, hacer énfasis en los estudios costo-beneficio y costo-efectividad y trazar una adecuada política orientada a la disminución de los costos, pero no con perjuicio, ¿no? Del paciente finalmente, ¿no? O sea, yo te puedo mostrar unas pruebas. Esto nos vemos muchas veces. Yo cuando voy hacia la casa de mi viejo en San Martín de Porres, ¿no? Cuando voy a atenderlo, me encuentro a veces parece ya una tienda donde te dan ofertas, ¿no? Entonces, análisis clínicos te dicen, ¿no? A, B, C, D, exámenes por 25 soles, y es una cosa que a veces, lo mismo pasa también en los consultorios dentales, ¿no? Que hay una competencia, pero a muerte, ¿no? Entonces también nos muestran a veces eso, ¿no? Y eso resulta irresponsable y nos dice muchas veces la calidad de servicio que se puede prestar. Hay que reducir la solicitud de urgencias al mínimo indispensable. Cuando se dice que todo es urgente, entonces nada es urgente, ¿ya? Entonces hay que ser bastante honesto y bastante eh, serio en esto, ¿no? El hecho de completar mis análisis para poder entregarlo y tener una atención correcta para un diagnóstico de mi médico no quiere decir que todo tenga que ser urgente, ¿no? Hay cosas que verdaderamente son urgentes y no pueden ser postergadas cuando todos, ¿no? Nos dicen que hay urgencia. Prestar especial atención a las etapas preanalítica y posanalítica. Eso lo dijimos. Hay 3 etapas en el proceso de laboratorio. Una fase preanalítica, una analítica y una posanalítica. Acá se presta atención a la pre y a la posanalítica. ¿Por qué? Porque son las que mayor porcentaje de errores presentan. Identificar los problemas que entorpecen el flujo del trabajo del laboratorio y establecer medidas de la solución. El flujo en el trabajo del laboratorio, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en una zona donde constantemente hay apagones, por ejemplo, y yo uso equipos que van a determinarme algún resultado, ¿no? Finalmente, si yo no adopto las medidas que puedan llegar a neutralizar esa posibilidad, estoy yendo hacia un trabajo pues que no me permite, ¿no? Mostrar seriedad en él, ¿no? Y responsabilidad sobre todo en él, ¿no? Mirando, ¿no? El punto central de todo esto que es el paciente. Hay que evaluar de forma crítica las necesidades actuales y las perspectivas de desarrollo del laboratorio antes de introducir nuevos exámenes y nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? No es cuestión de involucrar, ¿no? Hay laboratorios que nos dicen que hacen de todo, ¿no? En realidad, ¿eso es correcto? Y podría contarles en algún momento que tengamos tiempo sobre esto orientado al campo toxicológico, donde tuve alguien que fue mi alumno, y en una oportunidad llega al laboratorio una persona solicitando un examen. Ahora, nadie puede solicitar ahí en el campo donde estuve, en el campo forense, no se puede solicitar un examen así porque así, tiene que ser por una denuncia y entonces la comisaría o la unidad policial hace un oficio donde remite a la persona para que se le tome la muestra. Bueno, esa persona llegó y ahí le informé cómo debería ser, pero me contó el caso. Se había de hacer un examen determinado y llega a un laboratorio donde le hicieron tales cosas, pero le informaron en su protocolo, me mostró su informe, ¿no? Le habían hecho vitaminas, le habían hecho cosas, ¿no? Cuando veo el nombre de quien firmaba como responsable, había sido, ¿no? Este joven que fue mi alumno, ¿no? Ya no tan joven, fue mi alumno. Entonces le digo, ¿y usted vio el laboratorio? No, había como una mampara de triple y así, bueno, me dijo de la muestra, le proveí porque me hizo entrar a un baño, le proveí la muestra de orina y después entró, me hizo esperar como una hora, salió y me entregó el resultado. Y cuando uno veía todo lo que había hecho, ¿no? Eran no sé cuántos parámetros analíticos, ¿no? Entonces, yo entiendo que puede haber usado esos kits, como le llaman, ¿no? Esas pruebas de resultado rápido, que no son nada responsables, pues. Eso se usa de alguna manera como medio de orientación, ¿no? Entonces, cuando le dije cómo era la infraestructura, qué tenía, todo, y un día me contacté con él, ¿no? Así por una situación diferente, y ahí aproveché en decir, ¿no? Le dije así coloquialmente, ¿no? Hermano, me dicen que tienes tu laboratorio. No, ya lo cerré, me dijo, ¿no? Estuve trabajando, pero ya lo cerré.
Yo no sé cómo habrá funcionado eso, bajo qué parámetros, que vamos a ver más adelante qué requerimientos se deben tener. ¿Ya? Bueno, continúo. Eso es una forma muy apretada, porque el detalle podría contárselos. Educar al personal para los cambios que deben introducirse. Claro, hay que socializar todo aquello que sea inherente al lugar donde se trabajan este tipo de análisis, ¿no? Los profesionales del laboratorio deben fomentar un sistema de manejo de la calidad total. Antes había un concepto de calidad total que después fue evolucionando hasta llegar a temas como gestión de la calidad, ¿no? Sin embargo, acá entiéndase esto de calidad total no en el concepto antiguo, ¿no? Sino involucrarnos, ¿no? En que todo aquello que se desarrolla dentro del laboratorio, ¿no? Conduzca a un trabajo de calidad, ¿no? Donde se involucre todos los aspectos inherentes, ¿no? Al trabajo que ahí se realiza. ¿Ya? Ahora, esto siempre orientado a esto, ¿no? Siempre crecientes expectativas, tanto explícitas como implícitas, actuales y futuras, ¿no? O sea, siempre hay que tener una vista panorámica, ¿no? En la pretensión de que ese laboratorio se desarrolle, ¿no? Dentro de esto que se conoce como calidad. Entendiéndose como calidad la satisfacción del cliente, ¿no? Por lo tanto, del paciente, ¿ya? De eso se trata. La calidad del Doctor, una trabajo. consultita. Sí, te escucho, sí, dime, dime. Porque, por ejemplo, es cierto que en salud se ha dividido, por ejemplo, todo en cada lugar, ¿no? Pero y Sí. cuando, por ejemplo, vas y te van a sacar una serie de análisis, dice, vas a este lado, de ahí vas por otra parte, y o sea, no, o sea, han perdido también el sentido común, porque Efectivamente. supuestamente si cada cosa se debe hacer para un examen, pero debería, como dice, ser a la hilera, ¿no? O sea, en la misma dirección, pero En no, una aquí no está. secuencia, secuencial, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, porque Y está, dice departamento 4, departamento 2, baja departamento 1, así, o sea, es como que que, lamentablemente aquí es como, a ver, le voy a poner un ejemplo bien práctico que todo el mundo conoce, ¿no? Muchas veces se alquilan sedes. Hablo para cualquier sitio, ¿eh? Por ejemplo, yo quiero alquilar, tengo un inmueble, ¿sabes qué? Y quiero alquilarlo. Entonces, ¿sabes qué? Hay un cliente por ahí que me dice, esta área la puedo utilizar para consultorio contable. ¿No? Entonces, bueno, acá sí, pero eso tiene más que 3 cuartos. Sí, pero necesito 6 oficinas. Entonces, lo que se hace, ¿sabes qué es? Vamos a poner acá, hacemos una división de drywall, todo, y de repente de las 3 salas que tenía, ya tiene 6. Entonces, aprovechamos espacios, no nos interesa el diseño arquitectónico, no nos interesa el flujo del personal que por ahí va a transitar, el paciente mismo. Hay pacientes que muchas veces están discapacitados, y están en el primer piso, tienen una cosa que secuencialmente debe seguir a la siguiente oficina y tiene que desplazarse hasta un segundo piso, el sótano, no sé. Entonces, hay cosas que resultan ilógicas y eso lo comprobamos siempre, ¿eh? Somos muy irresponsables en eso. Muchas veces se improvisan los ambientes. Entonces no hay una secuencia. O sea, ambiente que está vacío, que de repente no le dan mucho uso, ya ahí puedes poner esto, pero no se dan cuenta de la secuencia. Y allí, cuando se habla de muestras, el traslado de muestras, digamos, el recorrido del paciente, hasta para poder hacer secuencialmente una recopilación de los datos relacionados a una muestra. Bueno, es todo un cambalache que todos podemos percibir, sobre todo en las instituciones estatales, ¿no? Porque uno privado, con su billete que tiene, abre un palacio y con todo lo que corresponde a los requerimientos solicitados, ¿no? Pero en lo estatal nos encontramos con tal cosa. Vayan ustedes a ese edificio del Ministerio Público, ¿no? Antes que sea el Ministerio Público, no sé si lo hayan conocido. Váyanse ustedes a lo que es el Poder Judicial, ahí donde antes era el Ministerio de Educación, en el Parque Universitario, que ahora es del Poder Judicial, ¿no? Entonces vayan ustedes a ver, tal vez la oficina de los magistrados, de los principales, o dirigir el presidente de la Corte, lo que sea, puede ser. Pero encontramos una tuburización, una secuencia a veces ilógica, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa en todas nuestras instituciones, lamentablemente, ¿no? Pero se debe tomar en cuenta que paciente, es una persona que requiere un servicio que debe ser de calidad, ¿no? Sin embargo, acá a veces ganamos espacios, donde podemos sacar el jugo a un espacio, a un ambiente, ahí estamos y no interesa lo demás, ¿no? No se planifica, no se diseña. Y ese es el problema grande que tenemos. No sé si por ahí va la pregunta, ¿no? Pero hay mucho que hablar sobre eso y lo podemos constatar muy fácilmente. ¿Ya? Bueno,
Antes de comenzar a ejecutar el trabajo, el técnico debe escoger todos los elementos que requerirá para el mismo y disponerlos ordenadamente al alcance de la mano. Esto es algo que lo vamos a verificar cuando hacemos práctica. Cuando estemos en el laboratorio tenemos que aplicar esto como si fuese un laboratorio real, ¿no? Entonces, el diseñar lo que voy a hacer, secuenciar los pasos a seguir, el abastecerse de lo que voy a usar, conociendo lo que voy a hacer. Una vez que tengo lo que tengo, lo secuencio, ¿no? De tal manera que cuando inicio mi trabajo, simplemente es coger, usar, dejar, coger, usar, dejar, coger, usar, dejar, ¿no? Y el trabajo resulta ordenado. Así como se usa algo, igualmente para eliminarlo podemos secuenciar de una forma donde resulta como si fuese un trabajo así automatizado. Ustedes han visto cuando en los laboratorios el trabajo es así continuo, ¿verdad que parece una máquina, ¿no? Que todas las fases se cumplen y no hay el problema que sucede muchas veces en las prácticas. Las prácticas es el mejor ejemplo del desorden. Cuando están en el laboratorio, hay alguien que va a ir dictando qué vamos a hacer, porque primero se enteran qué vamos a hacer, nadie llega sabiendo, ¿no? Nadie leyó su práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, ¿por dónde comenzamos? Ya, tú haz esto y yo te voy dictando. En ese momento recién alguien va a dictar, ¿no? Entonces, comienzan a ver lo que van a necesitar, algunas cosas también, como encontraron los tres primeros reactivos de repente, comienzan a usar, pero no se dan cuenta que el cuarto no lo tienen. Anda a pedir al almacén. Mientras vas a pedir al almacén ya se malogró tu primer paso, ¿no? Y de repente en el almacén les van a decir que no hay. Vamos a ponernos en el extremo. Vamos a decir que no hay. Si no hay, entonces, ¿cuál es el paso B? ¿Cuál es el plan B? Perdón. ¿Cuál es el plan B? Hemos posibilitado ¿no? Ese paso, ¿no? Un plan B. No. Entonces, imagínense que sea una muestra real, ¿no? Donde la muestra se deteriore porque no tenemos los suficientes elementos para poder desarrollarlo. No van a llamar al paciente, pues a decirle, ¿sabe qué? Como no tenía este reactivo, la muestra se malogró y puede venir mañana para tomar una nueva muestra. Ese paciente no vuelve más a su laboratorio, ¿cierto? Entonces, ese es el tema, pues. Se debe de verificar la limpieza de la cristalería. Es un problema que siempre lo llevamos, pero nadie lo toma en cuenta seriamente. Ustedes, no me respondan, pero ustedes conocen algún protocolo de lavado de materiales. Si lo conocen, entonces, una repregunta. ¿Han visto usarlo alguna vez? En la universidad, por ejemplo, no. Entonces, cuando tenemos práctica, ustedes la han tenido también alguna vez, ¿qué hacen, no? Al final le dicen, dejen su material limpio, dice el profe, por favor. Ah, ya. Entonces, ¿a quién le toca esta semana? O en todo caso, ya alguien por ahí voluntariamente agarra los materiales, lo lleva al caño, lo enjuaga, ¿cierto? Lo escurre y lo pone en la mesa. Cosa que el señor, el joven, la señorita del almacén viene, recoge y lo pone en los anaqueles. ¿Para qué? Para que alguien que viene a una futura práctica, ¿no? Solicite y tal vez lo vuelvan a usar en otra práctica diferente a la nuestra. Imagínense, ¿no? Entonces, normalmente esos materiales, ¿no? Ya están, vamos a decir, descalificados en muchos casos, ¿no? Para poder ser utilizados. He visto algunas prácticas que he tenido, ¿no? Que cuando nos dan las pipetas, por ejemplo, y uno las va a usar, ¿no? O los caños, a veces, ¿no? Los caños, estamos usando el caño y vemos ahí que han usado en alguna práctica de farmacotecnia, lo voy a decir porque, bueno, acá se evidenció mucho esto, ¿no? No, habían usado glicerina, vaselina, ¿no? Y han sacado con pipeta la vaselina líquida, la tenían vaselina, esa vaselina semisólida, que la tenían ahí en el caño, los bloques, los grumos de esa vaselina, que sabemos que con el agua eso no se disuelve tan fácilmente, ¿no? Entonces pónganse a limpiar el caño, pónganse a lavar esas pipetas, pónganse a... Entonces eso es un trabajo, vamos a decir, muy rústico, ¿no les parece? Y en temas donde son pacientes reales, ¿qué resultados podrían esperarse? Cuando los reactivos, ¿no? Digamos, son tomados como, ¿no? Parte importante de nuestro análisis, hay que tener mucho cuidado con esto, pues. Deben ser seleccionados antes de comenzar el trabajo y disponerlos en orden de su utilización. A veces nos dan un reactivo que en la etiqueta dice X cosas. Por ejemplo, vamos a poner, ¿ya? Voy a poner, en la etiqueta dice agua, ya, voy a imaginar en este momento, agua. Y si el reactivo, el frasco es de color ámbar, entonces, hasta que no lo use no me doy cuenta. Pero si el frasco es de vidrio incoloro, ¿no? Y yo veo que eso que me dicen que es agua tiene color celeste o tiene color anaranjado, a veces somos tan distraídos que usamos lo que nos dicen, aunque sea una cosa tan ilógica. Y me ha pasado en el laboratorio. Tengo 45 años de docente y puedo contarles tantas cosas, ¿no?
que normalmente uno ve en práctica, ¿no? Una cosa es un alumno de un primer ciclo que no conoce mucho, pues, pero ya cuando estamos en un quinto, sexto, séptimo, octavo ciclo, ya eso es imperdonable, pues, ¿no? Y podemos ponerle ejemplos digamos, cada minuto les puedo contar un ejemplo diferente y muy intenso. Algunos reactivos que se conserven en frío deben de alcanzar la temperatura del ambiente antes de ser utilizados. Es una recomendación posible. Cuando nos toque hacer grupos sanguíneos, por mencionar una práctica, hay otros también, vamos a usar los antisueros. Ustedes, si les pregunto a ustedes si se han hecho grupos sanguíneos alguna vez, algunos me dirán que sí. Entonces van a ver ustedes que usan 3 gotas de sangre, una para el suero anti-A, el anti-B y el anti-D. Son 3 antisueros. Pero el fabricante de esos antisueros dice que deben conservarse entre 2 y 8 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo los voy a utilizar, no los voy a utilizar recién sacados de la refrigeradora, ¿no? Porque ahí están inactivados, eh, ¿no? Esos componentes. Entonces, tengo que calentarlos, ya sea por fricción entre las manos, ya sea por el reposo a temperatura ambiente, bueno, hay varios mecanismos para hacerlo, ¿no? De tal manera que tengo que colocarlo a temperaturas entre 20 grados aproximadamente, ¿no? 20, 22 grados, y así los puedo usar porque estoy activando esos antisueros, esas proteínas, ¿ya? Todos los reactivos deben de estar debidamente identificados para evitar confusiones. Claro, la mente nos dice mucho, entonces preparamos los reactivos a veces y están ahí, ¿no? Pero yo sé cómo los he colocado y sé qué es cada cosa, pero por ahí viene, oye, ya preparado el reactivo sal, sí, ya fue a otra mesa. Cuando regresa lo colocaron ya no en la secuencia que lo tenía, entonces ahí se generó la confusión. Esa confusión nos lleva a resultados que obviamente van a ser equivocados. La confección del protocolo de trabajo es una tarea vital, ¿ya? Requiere mayor atención por parte del analista. Así se evitan confusiones u omisiones, ¿no? Esas confusiones, esas omisiones podrían llevar a qué? A la necesidad de tomar una nueva muestra. El tomar una nueva muestra, ¿no? Si estoy en el laboratorio, en prácticas, yo puedo hacerlo. Pero cuando es un laboratorio real, ¿no? Esa nueva muestra, ¿cierto? Significaría llamar al paciente. Y eso ya podemos imaginar lo que significa, ¿no? Pónganse en ese lugar, ¿verdad? ¿No? Una, por lo incómodo, por el gasto, y 3, por la confianza. En los laboratorios donde se ha introducido la computadora, ¿no? El protocolo es confeccionado por la computadora, pero debe ser comprobado cuidadosamente. Esto es un error que cometemos hasta ahora, todos los días se ve eso, ¿no? Eh, Estamos acostumbrados a chancar la información de tal manera que cuando llenamos nuestros resultados, muchas veces llenamos donde corresponde, pero no revisamos otros datos que ya están llenos y que corresponden a tal vez a otras cosas, ¿no? O obviamos, o repetimos, chancamos, y bueno, hacemos toda una mazamorra de esos protocolos, ¿no? No sé si les conté el caso, pero en Chile, como 3 años, ocurrió una situación donde un varón adulto, ¿no? Mostraba ante el periodismo que inicialmente daba risa, ¿no? Y hasta sonreía bastante el periodista. Le mostraba su protocolo, su resultado de análisis que se había hecho en un hospital estatal, donde el resultado le ponía, ¿no? Presencia de ovario poliquístico, ¿no? Era un varón, ¿eh? Ovario poliquístico. O como, sin ir a los análisis, pero vamos a la orden de análisis, ¿no? De mi hija, que es médico, me mostró la foto que había tomado a una prescripción, a una orden de análisis de un médico cubano, ¿ya? Acá en el país, ¿eh? Un médico cubano acá en el país, donde había puesto, estaba solicitando, la orden de análisis solicitaba uroanálisis en el oído derecho. Uroanálisis en el oído derecho, ¿no? Un urocultivo, perdón, urocultivo en el oído derecho, ¿no? Da risa, causa extrañeza, ¿no? Pero vamos a esto, ¿no? Cómo, ¿no? Cuando va el paciente que no leyó, sino simplemente fue con su orden al hospital, ¿cierto? Y pide y muestra esa orden. Bueno, ¿qué reacción podemos encontrar en quien recibe la orden? Y qué reacción, ¿no? Cuando le dicen al paciente, esto no tiene sentido, ¿no? Bueno, las muestras que van a ser procesadas deben ser debidamente identificadas, ordenadas y dispuestas. Eso es lo que nos falta. Tenemos nosotros que rotular, que secuenciar, ¿no? Que disponer convenientemente, de tal manera que el trabajo sea continuo, como un sinfín, ¿no? Los componentes del laboratorio tienen entonces aspectos importantes de tratar: su estructura, los procesos y los resultados. La estructura tiene que ser instalaciones físicas
comprende el equipamiento y el patrón organizativo del personal. El proceso, ahora, cuando digo patrón organizativo del personal, que tiene que ver con la estructura, diríamos eso, ¿no? Claro que sí. Si yo dispongo de una determinada área, por ejemplo, de 2 por 2 metros cuadrados, y voy a tener un equipo que tiene 2 metros ¿no? de longitud, ¿no es cierto? En una mesa de trabajo donde debe estar sus sillas, sus anaqueles, etcétera. Bueno, ¿y dónde entra el personal? ¿Por dónde fluye el flujo del personal? ¿En qué espacios tiene para ello? ¿No? Entonces, cuando se diseña un trabajo, tiene que ver con eso, la infraestructura, la estructura del ambiente, tiene que estar los ambientes físicos, obviamente, el equipamiento que va a incursionar, que va a colocarse en ese espacio y cuál es el flujo de personal que va a tener de acuerdo a la organización de ese laboratorio. Los procesos, ¿no? Hay que considerar toma de muestras, los transportes, recepción, análisis y reporte del resultado. Y el resultado ya el producto del proceso, ¿no? Estos son los, vamos a decir, los elementos importantes a tomar en cuenta, ¿no? En un laboratorio. Si hablamos de laboratorios, entonces tenemos 3 tipos. Algunos que son de consultorio, de hospital e independientes. La diferencia está en qué hacen, ¿no? Entonces, en el primer caso, los de consultorio hacen análisis automatizados, ¿no? Dando resultados casi al instante, ¿no? Obviamente que hay resultados que no pueden darse, por lo tanto hay análisis que no los contemplan ahí cuando se proyectan en tiempo, ¿no? Laboratorios de hospital, ahí se encargan de hacer análisis comunes y los especializados. Y los independientes son de capital privado y pueden efectuar análisis comunes y complejos muchas veces, ¿no? Entonces, eso sí podemos dar fe de eso. Cuando hablamos nosotros de la diferencia entre un laboratorio clínico y otros de otra naturaleza, decíamos que se acostumbra a derivar muestras a otros laboratorios cuando hay poca capacidad de afrontar determinado tipo de análisis, ¿no? Eso se estila en el laboratorio clínico. Las variables de un laboratorio tienen que ver con el tamaño, su complejidad, el número de pacientes y el tipo de paciente, ¿no? Esto creo que es obvio, ¿ya? Y si habíamos hablado de las fases que comprende, esto es importante, ¿ya? Normalmente esto cuando lo abordaba en análisis clínicos 2, ¿ya? Era una clase completa para ver estas 3 fases. Acá lo voy a graficar de alguna manera, de tal manera que si puedo hablar de la fase preanalítica, comprende el periodo desde que el médico de asistencia llena la solicitud de análisis o la orden de análisis, ¿no? Hasta que la muestra llega al puesto de trabajo donde va a ser analizada, ¿no? Muestra. Esto es lo que básicamente marca lo que es la fase preanalítica, ¿ya? Acá, obviamente que para tener la muestra, tiene que pertenecer... Deme un segundo, un ratito, ¿eh? Porque está... Disculpe, si lo que están haciendo bulla por acá y no permite oír con claridad. Bueno, entonces, hablar de muestra es hablar obviamente de un paciente. Entonces, ese paciente, ¿no? Tiene que estar lo suficientemente preparado. Se le provee una cartilla con las indicaciones o se le hace digamos, se le conversa previamente qué es lo que se le va a hacer, se le va a requerir esta muestra para tales fines, ¿no? Siéntase tranquilo, correctamente, ha tomado alimentos, sí, no, si no los tomó, ha debido presentarse acá con dieta, bueno, hay que preparar al paciente. Luego la toma o recolección de muestras, ¿no? Eso ya se hace convenientemente, ¿no? Ya saben qué dispositivos se usan, cómo se toman las muestras, etcétera, ¿no? Su procesamiento y conservación, porque no basta con que ya tengo la muestra, si no lo vas a procesar inmediatamente, ¿no? Tengo que conservarla adecuadamente. Además, los mecanismos de control administrativo, ¿no? Registrar al paciente, las indicaciones, identificación de la muestra, o sea, codificarlas, bueno, son cosas que ya conocemos, pero que poco las tomamos en cuenta muchas veces, ¿no? Cuando estemos en laboratorio, suelo, ¿no? Cuando he hecho asignaturas como bromatología, cuando hago asignaturas como esta, análisis clínicos 1, obviamente análisis clínicos 2, cuando hago toxicología y hacemos práctica, mi invocación siempre va orientada a esto. Imaginemos que es una muestra real. Si es una muestra real, de frente no me voy al análisis, porque obviamente que tengo que presentar un protocolo de análisis, un resultado, un reporte de análisis. Entonces tengo que comenzar. Muestra que ya tengo que entregarla de repente con un código. Muestra número tal, ¿no es cierto? Si tengo el nombre del paciente, bueno, en este caso no es importante en práctica, ¿no? Pero tengo que describir esa muestra. Si es una muestra de orina, por ejemplo, ¿no? No es cuestión de que ya, como es orina y la dio el compañero, entonces simplemente ya échale el reactivo de una vez, meter al centrífugo y al microscopio. No, ¿ya? Entonces, tomarlo como una muestra real.
describir esa orina, volumen, tanto, aspecto, ¿no? Líquido homogéneo, color, tal color, turbidez u opalescencia, positivo o negativo, espuma, ¿no? Persistente, etcétera. Hay que describirlo plenamente, porque esos datos, ¿no? Tienen que condecirse con los otros datos que vienen posteriormente. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo mida la densidad, cuando vea si hay proteínas, ¿no? De repente hay restos hemáticos, de repente encuentro cantidad importante, cuando veo el microscopio encuentro cantidad importante de leucocitos. Ah, eso se condice de repente con esa opalescencia turbidez que tenía. Entonces es importante eso, ¿ya? Bueno, en la fase preanalítica entonces corresponde a la muestra, preparación del paciente, todo aquello que sea inherente a la muestra previo a su análisis. Previo a su análisis, ¿ya? Porque la parte analítica comprende ya eso. Procesamiento analítico propiamente dicho. Las medidas de aseguramiento de la calidad que se toman en la misma, ¿no es cierto? Control de procedimientos, de reactivos, de equipos, calidad del agua, etcétera, ¿no? Todo eso debe ser verificado plenamente. Si yo les doy como una oportunidad, sucedió en San Marcos, ¿no? San Marcos, íbamos a hacer un análisis de en toxicología, ¿no? Íbamos a hacer un análisis y necesitamos nosotros agua destilada, ¿no? Entonces, porque iba a preparar nitrato de plata. Íbamos a preparar nitrato de plata y pido agua destilada, ¿no? Entonces no habían traído los chicos, entonces, mejor dicho, no habían pedido almacén. Y entonces, ya les dieron agua, ¿no? Destilada en una piseta. Cuando van a usar, ¿no? Con nitrato de plata, opalece completamente, ¿no? Se puso opalescente, blanco completamente. Oye, pero eso no es agua destilada, es agua de caño. No, doctor, que me dice, me dicen del almacén, no, doctor, que es agua destilada. Destilada no puede ser, pues. La plata, el nitrato de plata, cuando agregas agua de caño, va a precipitar así, se pone así como leche. ¿Por qué? Porque el agua tiene cloro, pues. Y el cloro con la plata forma cloruro de plata que precipita color blanco. Entonces no me vas a decir que es agua destilada, pues. Imposible, ¿no? Ahí es donde les demostré, así, en ese instante, ¿no? Les demuestro por qué es importante verificar, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? Entonces los reactivos deberían ser probados previamente antes de ser utilizados, ¿no? Y es un caso real que les cuento, ¿no? Bueno, la fase post-analítica. Esta fase post-analítica es la que se inicia cuando se informan los resultados obtenidos en la fase anterior, o sea, en la fase analítica, ¿no? Fase analítica procesa muestras y se informa en la fase post-analítica. Pero uno diría, ¿y entonces por qué me dijeron que en la preanalítica y la post-analítica son las que mayor porcentaje de errores tienen? Justamente por eso, ¿no? Cuando registramos, cuando codificamos, cuando chancamos la información, cuando equivocamos el nombre, cuando equivocamos los valores, cuando equivocamos, bueno, hay muchas posibilidades de error, ¿ya? Por eso, nosotros cuando hablamos de errores, algunos errores son inherentes al paciente, entonces eso involucra la fase preanalítica. Unos son de laboratorio, ¿cierto? Y otros son, por ejemplo, hay errores que pueden ser por una razón genética, ¿no? De tal manera que uno no conoce genéticamente al paciente. De tal manera que cuando vemos resultados, cuando vemos, entonces, a veces son poco explicables, ¿no? ¿Ya? Pero hay que considerar también eso. Hay varias razones, cuando analizamos los factores que pueden conducir a error, como digo, pueden ser inherentes a eso. El medio ambiente también, el ambiente mismo puede ser un factor que condiciona resultados también. Las etapas entonces de control que debe haber en el laboratorio, ¿no? Comprenden la fase preanalítica, la analítica y la posanalítica, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de la fase preanalítica, obviamente que está regulado, está normado, ¿no? Mediante reglamentación que debe ser vigente, ¿no? O debe ser aplicable a la reglamentación vigente respecto a, por ejemplo, laboratorios de análisis clínico que corresponden al MINSA, hay regulación sobre eso. Residuos sólidos hospitalarios, hasta hay una ley sobre eso. Inmunización, buenas prácticas de laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, la reglamentación es importante cada vez que consideremos, ¿no? O evaluemos la fase de laboratorio. La habilitación, ¿no? Esta habilitación, por ejemplo, del trámite, del objetivo del servicio, la personalidad jurídica, la ubicación física del servicio, listado de equipamiento técnico e instalaciones, listado de recursos humanos, ¿no? Donde comprende la dirección técnica, el personal técnico, el número de registro en el MINSA, la planta física con copias de sus planos, ¿no? De cada nivel, si es que es más de un nivel, y siempre actualizado. Y un tema más que es importante, debe
presentar, debe tener su manual de bioseguridad. Cada institución, cada organismo, eh, cada sede de laboratorio debe tener su manual de bioseguridad, ¿no? Que debe ser socializado a todos los que están involucrados en ese servicio, ¿no? No sé si en los lugares como ustedes tienen en su botica, su farmacia, ¿no? No sé si esto sea parte de la documentación, pero debe existir, ¿no? ¿Ah? Debe existir un manual de bioseguridad. En la fase preanalítica les decía, ¿no? Por ejemplo, el factor paciente. Hay que preparar al paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes, ¿no? Que deben conocer lo que se le va a hacer, además, ¿no es cierto?, pueden generar algunas variaciones, ¿no? Según su estilo de vida, según la dieta que tienen, medicación que recibe, la actividad física que desarrolla o la hora del día, ¿no es cierto?, en la cual se le toma esto, considerando lo que es su ritmo circadiano. Somos muy apegados a las 8 horas de sueño, de no sé qué y 8 de no sé qué, 24 horas, ¿no? No todos la cumplen, pero cuando se trata de sueño a veces es eso, ¿no? Eh, entonces hay factores, ¿no?, que son importantes considerar en la fase preanalítica. Uno, el paciente. Dos, la muestra. Cómo se obtiene, cómo se identifica, cómo se conserva y cómo se traslada. ¿Ya? Todo esto es importante, ¿no? Porque el cómo se obtiene, cómo se codifica, cómo se conserva si no se va a procesar inmediatamente y cómo se traslada, evitando que pueda deteriorarse en esa fase de traslado de la muestra. Un diagnóstico es tan bueno como lo sea la muestra, ¿no es cierto? Entonces, nos debemos ocupar de la manera de obtener la muestra, ver que sea buena en cuanto a tipo, calidad, cantidad y momento de su obtención. Y que el que les traiga sepa qué hacer con ella, ¿no? Porque ya tengo la muestra y ahora qué, ¿no? ¿Cómo la conservo? Uno, dos, ¿cómo la embalo para poder remitir al laboratorio? Porque no siempre el paciente va al laboratorio, y eso lo sabemos, ¿no? A veces llegan a la casa, ¿no?, a tomar la muestra y después la remiten al laboratorio para la emisión de resultados posteriores. La fase analítica. Aquí, ¿no? Cosa que debería ser, pero es lo que no siempre se da. Validar un método. Y cuando se valida un método, cuando se valida un método, ¿no?, entonces hay factores a considerar, ¿no?, que tienen que ver con la precisión, con el control interno que debe hacerse, con la exactitud, no es lo mismo precisión que exactitud, con la correlación con un método de referencia, con el control externo en los llamados interlapse y la ejecutabilidad de los métodos que se utilicen. Y además, los valores de referencia que deben considerarse. Cuando hablo de valores de referencia es importante, ¿no? Porque vamos a verlo también en el inicio de la clase que corresponde al día de hoy. Cuando nosotros vemos el valor de referencia, deben mostrarse valores que estén relacionados con el paciente mismo. Si es un paciente adulto, el valor de referencia debe corresponder a un adulto, porque es diferente un valor de referencia que corresponda, por ejemplo, a un lactante. O el valor de referencia, si el paciente es del sexo masculino, tienen que ser valores de referencia de un, ¿no?, de un correspondiente a un hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores cambian en función del sexo. ¿Ya? Si yo hablo de hemoglobina, ¿hasta dónde llega en hombre, hasta dónde llega en mujer? ¿No? Si yo hablo del número de Matías, ¿no?, ¿cuánto llega en un varón y cuánto en una mujer? Entonces hay variaciones por sexo. Entonces, ya hemos visto que respecto al paciente, ¿no?, es el estilo de vida, el sexo, la edad, etcétera, ¿no? Bueno, valores de referencia. Y los valores de referencia que se muestran en los protocolos, ¿no?, deben mostrarse en las mismas unidades con las que se está reportando los análisis hechos del paciente. Si en el paciente se reportan un determinado, digamos, a ver, ¿cómo sería que el paciente, su talla, por ejemplo, su estatura está en metros, ¿no? O sea, digo 1,70 m, por ejemplo. Pero de repente, ¿no es cierto?, en los valores de referencia, ¿no es cierto?, me muestran en pulgadas. Ustedes han visto que lo que se usa para mostrar longitudes digamos, en las unidades utilizadas, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes ven boxeadores, ¿no? Boxeadores, cuando van a ver una pelea de box, ¿no?, muestran su estatura, ¿no? Entonces nos dicen, por ejemplo, 5 pies y tantas pulgadas, ¿no? Entonces nos volvemos locos porque ¿qué cosa es eso, no? 5 pies, por ejemplo, significa 5 por 30 centímetros, son 150 centímetros, o sea, 1,50 m, por decir. Y 7 pulgadas, cada pulgada tiene 2,5 cm. Multipliquen, sumen y es todo un rollo, ¿no? Entonces imagínense cuando yo tengo datos de laboratorio, resultados de mis exámenes,
y los valores de referencia están en otras unidades. Más o menos ese conflicto se genera tal cual estoy mostrando en respecto a la talla, ¿no? El control interno que debe hacerse en la fase analítica tiene que ver, por ejemplo, ¿no?, con errores no evitables. Si hay errores no evitables, pues por lo menos tenerlos bajo control, ¿ya? Desviaciones fuera de control nos van a dar resultados que no deben ser aceptados. Se intercala un material de control. Por ejemplo, estoy haciendo un análisis de cuantificando, por ejemplo, glucosa. Si voy a cuantificar glucosa, entonces para ver si mis equipos están funcionando bien, ¿qué hago? Tomo una solución determinada y agrego una cantidad de glucosa conocida. Entonces, si yo agrego una cantidad de glucosa conocida, pónganles 10, y yo analizo, el resultado que debe darme es 10. Porque si yo puse 10 y me da 5 o me da 15, entonces mi equipo está mal, pues. El control externo, ese es el llamado interlapse, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿no?, yo tengo un procedimiento que utilizo donde considero mis reactivos, mis equipos. Entonces, esa muestra se puede mandar a otro laboratorio, ¿no?, bajo esas condiciones. Lógico que ellos de repente tienen una marca diferente de un determinado reactivo, de repente la marca del equipo que van a utilizar. Yo tengo un espectrofotómetro marca X, ellos tienen un espectrofotómetro marca Y. Bueno, si se maneja longitud de onda para poder determinar lo que voy a determinar, obviamente los resultados deben ser muy próximos o los mismos, ¿no? Entonces, ese interlapse es una forma de determinar también la calidad de los resultados que estoy obteniendo. Debe dar lo mismo. Si da diferente, entonces ya hacen un informe para que corrijan determinados aspectos en el trabajo que se está haciendo. La fase post-analítica, ¿no? Esto ya comprende emisión de resultados, recursos administrativos, funcionarios, software, informe al médico, datos de laboratorio junto con el rango de referencia en las mismas unidades, lo que les había dicho, firmado por el responsable del laboratorio, y interacción con los destinatarios del proceso, o sea, ¿no?, el paciente, ¿no?, que finalmente es el que conduce el resultado hacia el médico tratante. La organización y gestión en los laboratorios clínicos, ¿no?, comprende, ¿no?, responsabilidades, por ejemplo, el administrador, asegurando la calidad del trabajo, del producto que está generando, operaciones, recursos humanos, dirección del laboratorio y cumplimiento de las obligaciones. Eso hace el administrador de un laboratorio. Y el desarrollo del negocio, ¿no es cierto?, tiene que ver con el servicio de atención al cliente, diagnóstico, tratamiento de seguro, respeto, ¿no? ¿Ya? Tratamiento seguro y respeto. Y el marketing, obviamente, lo que ya conocemos en los negocios que hay ahora, ¿no? Y si están en el rubro de boticas, de farmacias, saben lo que es eso. Pautas para establecer una estrategia de mercadeo, estrategia de enfoque y la diferenciación con servicios similares, ¿no? La estructura de un laboratorio, ¿no?, tiene en cuenta primero una recepción para toma de muestras, otro ambiente que tenga que ver con lavado de material, preparación de medios y reactivos, almacén y refrigerado, el trabajo que comprende urgencias, serología, autoanalizadores, banco de sangre, hormonas, coagulación, orina, hematimetría, inmunología, microbiología, entre otros, ¿no? Y un ambiente de secretaría. Hay uno más, ¿no?, que puede ser para sala de reuniones, ¿no?, donde se discute, ¿no?, los dirigentes o directivos del establecimiento, nuevas políticas, nuevas estrategias, etcétera, ¿no? Eso no siempre se da, pero si hablamos de la estructura de un laboratorio plenamente establecido, comprende este tipo de áreas. Y podemos ver la magnitud de un laboratorio. Esto es como una referencia nada más, ¿no? ¿Ya? Porque hay laboratorios y laboratorios, ¿no? No pretendamos encontrar siempre un palacio, ¿no? Pero, sin embargo, lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Los planos, la distribución, ¿no? Eso siempre es bueno tomarlo en cuenta. No es para que memoricen ni que tenga que ser así, por si acaso. Esto es simplemente como una forma de demostrar lo importante que tiene que ser la consideración de estos aspectos en un laboratorio. Y esto ustedes lo saben, en la botica o en la farmacia exigen, ¿no?, determinados requisitos. Cuando yo puse farmacia, en ese tiempo, cuando la puse, ya ni me acuerdo el año, ¿no?, eh, había el problema esto de la distancia que debería haber entre uno y otro establecimiento. Entonces, la ley era que tenía que haber 300 metros de distancia mínimo entre un establecimiento y otro. Entonces, cuando yo iba a poner en el local que es la casa de mi viejo, ¿no?, actualmente, la botica más cercana estaba en un punto. Vino entonces la señora del Digemit con su wincha
y midió, siguiendo la ruta ¿no? que tenía que ser cualquier persona, un peatón que desde la botica más cercana, caminando, entonces iba midiendo todo y llegué a 306 metros. Fue el primer requisito que salvé. 306 metros. Después tenía que tener el área interna, el área de venta, de postienda, postventa, no me acuerdo ni cómo se llamaba, el baño, etcétera, ¿no? Habían requisitos. Y tenía un área mínima que tenía que tener, ¿no? Así era, ¿no? Y eso era el problema que surgió cuando ya se comenzó a liberar esa posibilidad donde ya abrían cualquier establecimiento, cualquier distancia, etcétera. Ahora, ¿no? En una cuadra que está próxima a un hospital, cada inmueble seguramente que es una botica, ¿no? Entonces, ya no tienen los requisitos que antes se pedían. Sin embargo, hay requerimientos, y ustedes lo saben, ¿no? Determinadas áreas de almacenamiento, de no sé qué cosa, de vencidos y no sé qué más. Tienen una serie de aspectos, ¿no? Y documentación también que hay que cumplir. Entonces, para todo hay directivas, hay reglamentación, hay normas, ¿no? Que hay que seguir. Un laboratorio hospitalario, por ejemplo, ¿no? Puede tener una central para recojo y entrega de especímenes, uso de muestras, operación del ordenador, laboratorio, etcétera, banco de sangre, ¿no es cierto? Por ejemplo, bioquímica, hematología, microbiología. Y si hablamos de bioquímica, puede haber, ¿no? El radioensayo general. Si hablamos de microbiología, la inmunología, bacteriología y disposición de medios, etcétera. Este es un esquema, ¿no? De los tantos que pueden haber. ¿Ya? Bueno, eso era lo que nos perdimos la semana pasada. ¿Ya? Lo que la semana pasada por inconvenientes con el internet que no verifiqué a tiempo. Más bien, si algo ocurriera, ya en este momento, no duden en mandarme el WhatsApp, tengo el teléfono acá a la izquierda, ya. Cualquier interrupción del servicio, me comunican inmediatamente para tomar acción. Bueno, entonces esa es la parte que teníamos pendiente, ¿ya? Y ahora vamos a vamos a comenzar el trabajo que corresponde a la semana de hoy. ¿Alguna pregunta? Si hubiera, no duden en hacerla, interrumpan nomás, que de eso se trata. Adelantando algo, vamos a ver más adelantito, pero quiero que me digan si tiene audio y video al momento que lo activo, ¿ya? Por favor. ¿Tiene audio y video? Video sí, pero audio no, perdón. Oye, bueno, a ver, vamos a intentarlo. Qué raro, porque acá lo escucho perfectamente. Vamos a ver, bueno, todo está con todo, vamos a ver. La tinción de Giemsa, ideada por el alemán Gustav Giemsa, es un método habitual. No se oye, ¿no es cierto? Ahora sí está bien, profesor. Ahora sí se escucha, profesor, el audio. Ya, perfecto. Entonces, Audio y video. dura unos pocos minutos. Por favor, tomen atención, ¿ya? Esto es importante. Porque esto lo vamos a ver más adelante. Sino que lo pongo de inicio, debí ponerlo más o menos a la mitad de la exposición de hoy, pero me parece importante como relajarnos un poquito y armando el ambiente para lo que vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Para el examen de frotis sanguíneos, cortes histológicos y otro tipo de muestras biológicas. Es una tinción diferencial que es capaz de distinguir distintas estructuras celulares según su afinidad por colorantes básicos, ácidos o mezcla de ellos. Ahora, lo que vieron ahí en esa fotografía, obviamente es una microfotografía, es vista al microscopio, en un preparado que van a ver ustedes cómo se hace. Algunos pueden conocerlo ya, pero de todas maneras vamos a homologar, vamos a estandarizar lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí vieron ustedes, ¿no? Voy a retroceder un poquito, ¿no? Ven ustedes allí glóbulos rojos, obviamente, y vamos a aprovechar para entender lo que vamos a explicar en un rato más. Los glóbulos rojos son los más numerosos. ¿Ya? Y acá vemos que casi todos son estándar, ¿no? Casi todos tienen una misma forma, unas mismas dimensiones aparentes, ¿no? Porque nunca son todos iguales, por si acaso, ¿no? Entonces vemos glóbulos rojos que tienen un determinado tamaño, pero no son los más grandes y tampoco son los más pequeños, ¿no? Decimos glóbulos rojos, pero los veo medio rosados, ¿no? Un color diferente. Obviamente, si la microscopía se basa en la transmisión de luz, entonces la luz al penetrar o sea, al ser transmitida a través de esa muestra, le va a dar esa sensación, ¿no es cierto? Y vamos a ver, ven como un picarón, ¿no? Donde el centro es blanco y la periferia es más oscura. Bueno, los glóbulos rojos son ellos.
los más numerosos y los segundos en tamaño. Esos dos que ven bien grandes son glóbulos blancos, ¿ya? Son glóbulos blancos. Entonces, yo puedo hablar allí de glóbulos blancos, que son los menos numerosos, pero son los más grandes, ¿no? Y veo dos tipos. Son glóbulos blancos, pero veo dos tipos. Y no los veo blancos tampoco. ¿Por qué? Porque justamente vamos a hablar nosotros de tinción. Hay que teñirlos para verlos, ¿no? En todos sus elementos que contiene. Yo veo a la izquierda, ¿no? Este de aquí es un neutrófilo, por lo tanto es un polimorfonuclear granulocítico. Y veo acá, ¿no? Un monocito, ¿no? Vemos nosotros las características de su núcleo, grande, voluminoso, casi circular, ¿no? Que ocupa casi todo su citoplasma, ¿no? Pero no es más grande que un neutrófilo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo nosotros ya dos. Pero además veo unos corpúsculos más pequeños, estos, que corresponden a las plaquetas, ¿no? Entonces, si yo tengo que hablar de cantidad, más son los glóbulos rojos, le siguen las plaquetas y le siguen los glóbulos blancos, por cantidad. Y si tengo que diferenciar por tamaño, primero son los glóbulos blancos, le siguen los rojos, ¿no? Y finalmente las plaquetas, que son las más pequeñas, ¿no? Eso es un trabajo inicial, ¿ya? Según su afinidad por colorantes básicos, ácidos o mezcla de ellos. Las tinciones hematológicas utilizan azul de metileno y sus productos de oxidación como colorantes básicos, combinándolos con la eosina. Voy a borrar un ratito esas marcas, ¿eh? Para que no interfiera con lo que vamos a observar. Doctor, o sea, si por ejemplo, Sí. si sacaran los glóbulos rojos, glóbulos blancos, puro glóbulos blancos, entonces sería blanco. Por ejemplo, las plaquetas, cuando te sacan, cuando es pura, es amarillo. Ya. Lo que pasa es que aquí se emplean colorantes para poder evidenciarlos, ¿ya? Entonces, no las veríamos así como lo hemos visto en la fotografía, ¿no? Si fuera sin tinción. Por eso es que se tiñe para evidenciarlos, ¿no? En sus elementos, en sus dimensiones, en su forma y en los elementos que contiene. Esa es la idea. Los glóbulos rojos no necesitan tinción. Es más, los colorantes no le generan nada, ¿no? Los colorantes en el glóbulo rojo no lo mantienen rojo simplemente, ¿no? Y son afines. Las mezclas, vamos a hablar más adelante, los colorantes son mezclas de soluciones que son afines por formaciones o elementos celulares, ¿no es cierto? Que son básicos o ácidos, ¿ya? Eso vamos a verlo más adelante. Ya, entonces retomamos esto. Por colorantes básicos, ácidos o mezcla de ellos. Las tinciones hematológicas utilizan azul de metileno y sus productos de oxidación como colorantes básicos, combinándolos con la eosina como colorante ácido. De este modo, obtenemos una tinción diferencial. Ojo, acá se habla del colorante de Giemsa. Sin embargo, vamos a ver nosotros más adelante que existe el de Giemsa, el de May-Grunwald, el May-Grunwald-Giemsa, el Romanowski, el Leishman, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de colorantes, ¿no? Que reúnen estas propiedades, ¿no? Tienen un colorante básico y uno ácido, que van a captar las formaciones celulares que son acidófilas o basófilas, y se ve ese contraste que podemos observar. Es decir, una tinción que es capaz de discriminar entre las distintas estructuras celulares según se tiñan estas con el colorante ácido, con el básico o con la mezcla de ambos. Utilizamos como colorante la mezcla de azul de metileno y eosina propuesta por Giemsa. El colorante básico tiñe los componentes ácidos como el núcleo de la célula, resultando una coloración azul o violeta. Y el colorante ácido tiene afinidad por las estructuras básicas, como el citoplasma, dando una coloración rosa. Los materiales que vamos a usar para realizar un frotis sanguíneo son muestra de sangre, 2 portaobjetos y una pipeta Pasteur. Colocamos un portaobjetos en posición horizontal y lo rotulamos con lápiz por la zona esmerilada. No se utilizan rotuladores de tinta, ya que en el proceso se puede borrar.
Para la obtención de sangre se puede utilizar una lanceta con la que haremos una punción en el dedo, que previamente habrá sido desinfectado con etanol al 70%. Si la sangre no se utiliza en el momento, se puede conservar a 4 grados en nevera, junto con un agente anticoagulante como EDTA. En nuestro caso la tenemos preparada para su uso en un tubo de ensayo. Se deposita una gota de sangre en el extremo del portaobjetos, que no tiene que ser muy grande porque si no dificultará su visualización en el microscopio. En esto hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Tenemos la mala impresión de que mientras más muestra tomo va a ser mejor, ¿no? En microscopía tiene que ser un trabajo fino. Los trabajos groseros, abundantes, toscos, ¿no? Si sabemos que la microscopía se fundamenta en la transmisión de luz, obviamente me encuentro con un cúmulo de muestra, no va a pasar la luz y voy a ver un campo oscuro. Entonces, miren, eso no es una gota, ¿no? Es una microgota, una minigota, digamos así, ¿no? Entonces no es una gota que he dejado prender, sino por contacto, un pequeño contacto con la muestra de sangre y ahí está, una pequeñísima gota. Y eso basta, ¿ya? Eso basta. Y así tiene que ser el trabajo. Luego va a colocar el otro portaobjeto, va a disponerlo, miren cómo lo hace, y el movimiento que se dé tiene que ser un movimiento uniforme y continuo. Acá siempre salen, vamos a ver algún ejemplo ahí, ¿no? Siempre salen, a veces hacemos algunas escalas, muchas veces nos ponemos un poquito nerviosos y apretamos demasiado, entonces van a ver ustedes las consecuencias, ¿ya? Miren cómo se hace para que quede un frotis correcto, casi imperceptible. A continuación aproximamos un portaobjetos con un ángulo de 45 grados. Primero retrocede hacia la gota, se forma una línea y recién allí podemos desplazar. Seguidamente se desliza el portaobjetos superior realizando el frotis. Ahí está en cámara lenta. Es muy importante que se haga de manera rápida y uniforme. Una vez realizado el frotis, se deja secar al aire. Veámoslo a velocidad real. Esa es la velocidad a la que debe ser. Observen. Listo. Casi imperceptible. Este sería un frotis apropiado para continuar el protocolo. Miren el otro, el de la izquierda. Podemos distinguir en él varias partes. La cabeza, que es la parte donde se colocó la gota de sangre. Tiene gran concentración de eritrocitos. Se encuentra en la pirámide. El cuerpo es la parte que sigue la cabeza. En él no hay pilas de eritrocitos, por lo que es la parte ideal que utilizamos para la visualización al microscopio. La cola y la zona terminal. Es el final de la extensión, por lo que no son buenas zonas para la visualización, ya que los leucocitos son grandes, los eritrocitos están deformados y encontramos abundantes. Aquí os enseñamos un frotis que no es óptimo para la tinción con Fiemsa. Podemos apreciar varios defectos. Se depositó una gota de sangre excesivamente grande. Aparecen estrías debido a que el portaobjetos no se deslizó con velocidad y presión uniformes. Hay zonas con excesiva acumulación de eritrocitos y zonas donde estarán deformados. Se produce una acumulación de sangre al final por el tamaño excesivo de la gota depositada. Aunque existen diferentes variaciones para la tinción de Fiemsa, aquí os mostramos un protocolo muy rápido y sencillo de hacer. Necesitaremos cubeta o cristalizador, metanol, colorante Fiemsa, tampón PDS, agua destilada y probetas. Nosotros vamos a emplear no este método, ya, en la cubeta de tinción. Nosotros vamos a emplear el puente de tinción, simplemente dos baguetas, ¿no?, dispuestas en el lavadero, donde vamos a suspender los portaobjetos que tienen el frotis y sobre ese vamos a involucrar el reactivo, ¿no? O sea, en realidad es una modificación que también se recomienda, pero en el sustento, el fundamento de la tinción es el mismo, ¿ya? No hay ninguna variación. El primer paso consiste en fijar la muestra. Para ello sumergimos los portaobjetos en una cubeta con metanol absoluto y lo dejamos actuar 3 minutos.
Durante este tiempo preparemos la solución de coloración con una proporción 1:9 de Ciensa en PBS. Nuestra coloración diferencial de Ciensa concretamente se compone de azul eosina azul de metileno. En el mercado existen variaciones en la composición de este colorante. Tras la fijación, sumergiremos los portaobjetos en la solución de Ciensa durante 10 minutos. Finalmente, lavaremos estos portaobjetos con abundante agua destilada y teniendo la precaución de no tirar el agua directamente donde está la preparación. A pesar de que se fijó con metanol, ha sido sumergida en el colorante y ahora hay que eliminar el exceso de colorante. Miren que el preparado, cuando es muy fino, a pesar de que se ha coloreado, sigue siendo transparente. El trabajo que hacemos muchas veces, incorrecto por cierto, en el laboratorio, es que pensamos que es un buen frotis, sin embargo cuando colocamos el colorante se forma completamente violeta, se convierte en completamente violeta todo el preparado por el colorante. Entonces, cuando lavamos, pensamos que vamos a eliminar el colorante por presión del agua. Entonces, esto se puede hacer a chorro de agua de caño, no importa, pero siempre que sea en una forma indirecta. Así como bien está con la piseta, dirigiendo el chorro por encima de donde colocó la muestra, de tal manera que por, digamos, por escurrimiento prácticamente arrastra el exceso de colorante hacia el vaso colector, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Si yo esa presión del agua por la piseta la echo sobre la muestra, estoy deteriorando el preparado completamente, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. El dorso de la portaobjeto también porque ha tenido contacto con el reactivo. Se ve casi transparente, como pensamos que no ha coloreado nada, ¿no? Pero el microscopio nos muestra otra cosa, como ya hemos visto en la fotografía. Dejaremos secar unos minutos al aire y ya tenemos preparada la muestra para su observación en el microscopio. Si queremos que se conserven las muestras a largo plazo, utilizaríamos una solución adhesiva y un cubrón. Estas son las prácticas que vamos a desarrollar oportunamente, ¿no? Entonces ya vayan guardando en su mente eso, ¿ya? Eso también está en el trabajo que está en su aula virtual, por si acaso, así que, ¿no? Es simplemente de cuestión de seguir el trabajo que está haciendo, ¿ya? Vamos a entonces involucrarnos en el tema de hoy que corresponde a hematología. Cuando observamos nosotros algunas órdenes de análisis, ¿no? Bueno, obviamente aquí está tapado, ¿no? Con una franja de color negro para cumplir con eso que llamamos confidencialidad, ¿no es cierto? Entonces, salvo que haya una situación diferente donde se puedan mostrar todos los datos, pero esta es una orden de análisis donde al paciente le pedían, por ejemplo, exámenes que están allí
¿no? Como calcio iónico, colesterol total, glucosa, gases arteriales, ¿no? HDL, colesterol, LDL, colesterol, etcétera, ¿no? Sin embargo, vemos nosotros la variedad de exámenes que puede producir un laboratorio, ¿no? Sin embargo, nos centramos en esta parte que creo que es la que, ¿no?, nos interesa, ¿no? El servicio de hematología. Eso está, lo ven aquí hacia el lado derecho. No, perdón. Sí, servicio de hematología. Aquí está al lado derecho, ¿no? Eso es lo que lo estoy magnificando para que vean ustedes, ¿no?, el tipo de exámenes que genera, ¿no? La gota gruesa, el hemograma, reticulocitos, hematocrito, hemosiderina, investigación de no sé qué porque está cortado, morfología de secreción nasal, velocidad de sedimentación, viscosidad sérica, pruebas de coagulación, anticoagulantes, células LE, dímero, etcétera, etcétera. Hay una serie de exámenes que se solicitan, ¿no es cierto?, que corresponde al servicio de hematología. Entonces, dentro de todas las pruebas, las secciones que tiene un laboratorio, el de hematología no solamente, como ven, es contar cuántos glóbulos rojos hay, ¿no? Acá vemos otra solicitud del Departamento de Patología Clínica y Banco de Sangre, Laboratorio Central. Esto es del Ministerio de Salud, el Hospital Arzobispo Loaiza, ¿no? Seguramente puede ser muy familiar para algunos que han hecho uso del servicio. Entonces vemos ahí también secciones como bioquímica, vemos nosotros bioquímica de orina, fertilidad, pero acá vemos un punto, ¿no? Hematología. Y esto lo voy a magnificar, ¿ya? Eso que vemos allí nos muestra pruebas que son rutinarias, según, ¿no?, normalmente un servicio de hematología. Tenemos hemograma completo, hemoglobina hematológica, constantes corpusculares, frotis periférico, reticulocitos, BSG, volumen de sedimentación globular automatizado, el método de Winthrop, es un método mecánico o manual, las células LE, un estudio de aspiración de médula ósea, Bartonella basiliforme, test de Ham, fragilidad capilar, fragilidad globular, el test de Cicle, retracción del coágulo, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de exámenes que comprenden hematología. Bueno, servicio de hematología y qué cosa es hematología. La semana pasada hablamos dentro de los exámenes que pueden practicarse en un laboratorio clínico, porque explicamos lo que era el laboratorio clínico como espacio físico, ¿no?, como especialidad, ¿no?, y luego como laboratorio ya, ¿no? Entonces, dentro de ese laboratorio se hablaba de química sanguínea, bioquímica, hematología, etcétera, etcétera, ¿no? Inmunología, etcétera. Vamos a tocar el tema que es, vamos a decir, ¿no?, la parte importante dentro de todo el servicio de análisis clínicos, el estudio de la sangre, ¿no es cierto?, donde hay una serie de parámetros que es necesario puntualizar, ¿no? Hematología. Y para hablar de hematología, ¿no?, ahí el prefijo hema ya sabemos que significa sangre, ¿no? Entonces vamos a abocarnos al estudio de ella, ¿ya? Si hablo de sangre, debo entenderla como un tejido conectivo, ¿no? Cuando yo hablo de conectar, ¿no?, conectar, hablo de dos partes, ¿no?, independientes que a través de una tercera se relacionan, ¿no es cierto? El tejido conectivo es eso, pues, ¿ya? Entonces la sangre, ¿no?, se considera como un tejido conectivo, ¿no?, de naturaleza fluida, que posee células, o sea, la parte sólida, llamemos así, o elementos formes, ¿no?, y un fluido que se conoce como plasma. Eso es la sangre. Y así, descrita tan sencilla, tiene muchas veces una complejidad que no imaginamos, ¿no? Circula por los vasos sanguíneos, obviamente. En un adulto hablamos de 5 litros de sangre. Obviamente, si hablo de un lactante, estamos muy lejanos de los 5 litros, ¿no? El corazón es el órgano encargado de que pueda llegar a todos los tejidos del cuerpo y sabemos cómo se bombea. Perdón un ratito, voy a evitar el ruido acá. Entonces, el corazón es el órgano encargado de que pueda llegar a todos los tejidos del cuerpo. Imagínense ustedes que tienen una cisterna, ¿no? En el primer piso, por lo tanto hay una excavación, hay una cisterna, pero quieren que el agua llegue al segundo, tercer, cuarto, quinto piso, ¿no? Bueno, ¿cómo la obtienen, no? Entonces hay una bomba, obviamente. Entonces la capacidad de esa bomba para que pueda permitir que el agua ascienda hacia los pisos superiores depende de la potencia de esa bomba, ¿no? El caballaje que pueda tener, ¿no? A ver, un caballo de fuerza, caballo y medio, 2 caballos de fuerza, bueno, ya eso son cosas técnicas, ¿no? Pero más o menos se maneja así. El corazón es el que hace eso, el que tiene la suficiente fuerza para bombear esa sangre que va a llegar a diferentes partes del cuerpo, hacia las más periféricas.
¿Cuáles son las partes más periféricas de nuestro cuerpo? Las falanges distales de nuestras manos, ¿no? De nuestros dedos de los pies, las orejas, etcétera, ¿no? Entonces, son las partes más distales, ¿no? Entonces, llega a esos lugares, a lugares más inimaginables que puede ser. Todo el cuerpo tiene irrigación, de lo contrario, ¿no? No existiría vida, ¿no? ¿Ya? Estarían necrosados. Entonces, eh, sabemos que la sangre se bombea a través de algunas arterias que son muy voluminosas en calibre, ¿no? ¿Ya? Hablamos de la aorta, ¿no? Y así como el retorno a la vena cava, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hay que considerar esos elementos de inicio. La sangre transporta oxígeno, transporta nutrientes, ¿no? Que puede ser en forma directa o indirecta, ¿ya? Obviamente, cuando nosotros decimos transporta nutrientes, es conocido que cuando recibimos dieta alimenticia, y dieta no me refiero a restricción en algunas cosas, ¿no? Cuando me refiero a dieta, cuando nos alimentamos, ¿no? Cuando nos alimentamos, comemos y masticamos para reducir el tamaño de partícula, pero ahí estamos disminuyendo el tamaño de partícula nada más, porque el proceso digestivo ya involucra que esos componentes de los alimentos, llámense proteínas, carbohidratos, grasas o lípidos, se reduzcan a unidades más pequeñas, ¿no es cierto?, de tal manera que puedan ser utilizadas convenientemente por el organismo. Así transporta los nutrientes a través de la sangre, ¿no? Porque a nivel digestivo o intestinal pueden surgir ciertas cosas, pero esos van a pasar a través de la, ¿no? De la dirección hacia el hígado, donde va a ser transformado a otras unidades, etcétera, y nuevamente pasa a la sangre para que circulen y lleguen donde deben llegar y utilizados como deben utilizarse. El oxígeno igual. El oxígeno, ¿cómo es? A no ser que tengamos una bomba de oxígeno o respiración del aire, nosotros respiramos aire, pero nosotros no requerimos aire, nosotros requerimos el oxígeno. Y de ese aire, que sabemos que tiene una proporción de 21% de oxígeno en ese 100%, ¿no?, del aire, donde el 71% es nitrógeno, el 21% de oxígeno, ¿cierto?, es el que necesitamos nosotros. Entonces se respira ese aire, del cual el oxígeno es el importante, y a través de las vías respiratorias que comprenden las fosas nasales, la tráquea, van los bronquios, bronquiolos, alveolos, y de ahí a la sangre. Los alveolos, ¿no?, es justamente la llave, el paso, la válvula que va a permitir que el oxígeno pase hacia la sangre y se una justamente a lo que es el hemo, ¿ya?, el hemo, para poder generar lo que es la hemoglobina, ¿ya? Entonces, vamos a ver eso más adelante. La hemoglobina oxigenada es la que va a circular y va a ser utilizada, trasladada hacia los tejidos para oxigenarlos, donde deja el oxígeno y recibe de regreso algo que pertenece a los desechos de los tejidos, como es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se une en el viaje de retorno, ¿no es cierto?, a través de las venas y va a llegar, ¿no?, a ser eliminado por vía respiratoria, ¿no? Entonces nosotros respiramos oxígeno a través del aire, pero eliminamos CO2, ¿no? Bueno, transporta CO2 entonces en el regreso de vuelta, ¿no? O sea, cuando ustedes van hacia su trabajo, es el camino de ida, es como, ¿no? Y cuando retornan, ¿no?, es el de vuelta, obviamente. Bueno, el de ida lleva el oxígeno y el de regreso, ¿no es cierto?, trae CO2, ¿no? Más o menos esa es la secuencia que tiene la sangre en el transporte de estos dos gases. Distribuye además hormonas, sustancias reguladoras, ayuda al mantenimiento de la homeostasis, actuando como buffer. ¿Saben lo que es un buffer, amortiguador o tampón, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la sangre como buffer, tiene componentes que van a regular el pH de la sangre, que a pesar de los cambios bruscos que puedan haber en la presencia de determinadas sustancias o muy ácidas o muy alcalinas, entonces el pH de la sangre siempre se va a mantener en promedio 7,4, ¿ya? No es que la sangre sea neutra, su promedio es 7,4. Sin embargo, hay un rango de variación. Ese rango de variación, ¿no?, puede estar entre 7,35 a 7,45. Son los valores de referencia que se adoptan, ¿no?, donde el punto centro es el 7,4. Además, aquí hay participación en procesos de coagulación y la sangre es termorreguladora, ¿no? ¿Ya? Cuando ustedes han visto, cuando están sentados sobre su pierna o se quedan dormidos sobre sus manos, terminamos con la mano adormecida, ¿no? Adormecida o la pierna adormecida. Y si nos percatamos, normalmente tienen una temperatura más fría. Disculpen, acá tengo encendido el ventilador y eso remueve también partículas, ¿no?, que generan esto, ¿ya? Disculpen.
Bueno, entonces, la sangre, ¿no? Tiene algo que es elemental, para nosotros conocido desde nuestra primaria seguramente. Y decíamos, tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos y tiene plaquetas, ¿no? Y a veces al plasma le decíamos suero. Disculpen, ¿no? Entonces, no es lo mismo plasma y suero, ¿no? Pero ahora entendemos, elementos formes y plasma. En el plasma no es solamente un fluido cualquiera, es el porcentaje de agua en ese plasma es más del 90%, o sea, casi todo es agua. Y ese porcentaje pequeño restante corresponde a proteínas, a nitrógeno no proteico, etcétera, ¿no? Hay una serie de componentes. Ahí están los anticuerpos, ¿no? Ahí están proteínas como las globulinas, ahí están, etcétera. Hay una serie de componentes que están en ese pequeño porcentaje que se regula en plasma, ¿no? Y ahí están también, circulan lo que decíamos, los nutrientes, etcétera, ¿no? Transporta células y agentes humorales del sistema inmune, ¿no? El plasma es un componente extracelular, obviamente. Si tengo un vaso, ahí están los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, ¿no? Y el plasma circula por ahí, ¿no? El plasma está allí circulando. O sea, los elementos formes están suspendidos en ese plasma. ¿Eh? Entonces, ¿por qué se dice que es el componente extracelular? Porque si las células son estos elementos formes, ¿qué cosa es lo externo a esas células? El plasma, justamente, ¿no? Por eso se llama extracelular. ¿Y cuáles son los componentes de este plasma? Decíamos, agua, mayormente entre un 91 a 92%. Proteínas, ¿no? En un 7 a 8%. En ese 7 a 8% hablamos de proteínas. Pero proteínas hay un sinnúmero, hay unas cantidades de muchas que desconocemos. Sin embargo, podríamos atribuirle a que la mitad de las proteínas, ¿no? Que corresponden a ese 7 a 8%, corresponden a la albúmina. Por decir, si tenemos como proteínas 8%, el 4% corresponde a albúmina. Pero hay otras proteínas, por ejemplo, las globulinas, ¿no? Y con esto del COVID seguramente nos familiarizamos con la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, etcétera, ¿no? Tenemos los anticuerpos. Cuando hablemos de grupos sanguíneos, sabemos que existen antígenos en la membrana de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, en el plasma circulan los anticuerpos de los antígenos que no posee el glóbulo rojo. Eso lo veremos más adelante. También tenemos entre 1 a 2% de elementos con los electrolitos, ¿no? Entonces sabemos que hay electrolitos que son intracelulares y otros extracelulares, ¿no? Entonces yo puedo hablar de los extracelulares como el sodio, por ejemplo, ¿no? Como el cloruro, por ejemplo, ¿ya? Hay sustancias nitrogenadas no proteicas, hay nutrientes, hay gases, sustancias reguladoras, que comprenden esta variedad de componentes, esta variedad de componentes, ¿no? Corresponden a 1 o 2%. Sin embargo, los mayoritarios son el agua y las proteínas, básicamente, ¿no? Dentro de los cuales la albúmina es la más importante. Ocupa cerca del 55% del volumen de la sangre, me refiero al plasma. El agua sirve como solvente para una gran cantidad de solutos y le da a la sangre cierta fluidez. Saben que el agua es el solvente natural, ¿no? Donde no existirían reacciones bioquímicas si no existiera agua, ¿no? La albúmina es la proteína más abundante y representa cerca del 50% de las proteínas del plasma, ya dicho. La albúmina es la proteína más pequeña, porque existen otras más complejas. Y esa albúmina es responsable de ejercer el gradiente de concentración entre sangre y líquido extracelular. Ojo con eso. Hay proteínas conocidas como globulinas, también ya dicho. Y las globulinas comprenden las gamaglobulinas, que tienen función inmunitaria. Tenemos las alfa y beta globulinas, ¿no? Dentro de ellas podríamos mencionar la fibronectina y los factores de la coagulación que ya hemos mencionado, creo, en algún momento. Estos factores de la coagulación, ¿no? Que corresponden a proteínas, la mayoría, ¿no? La excepción podría ser el calcio, que es un factor de la coagulación y es no proteico, obviamente. Tenemos el coágulo como un conjunto de eritrocitos incluidos en una red de fibras de fibrina.
Eso es la consecuencia de la actuación secuencial de los factores de la coagulación, ¿no? Durante un proceso hemostásico secundario. El calcio, como vemos, es divalente, es esencial para la mayoría de las reacciones de la coagulación. O sea, el calcio es un factor de la coagulación, ¿no? No proteico, por tanto, pero que no tiene una acción específica, sino actúa en diferentes procesos de la coagulación. Por eso es importante, ¿no? Y en eso se va a fundamentar el uso de anticoagulantes, ¿ya? En el secuestro del calcio de la sangre, de tal manera que impida su coagulación, ¿ya? Y acá vamos a ver algo de los anticoagulantes justamente, ¿no? Entonces, ¿qué es un anticoagulante? Estamos mostrando el contexto de todo aquello que es sangre, ¿eh? Para poder entender lo que veremos posteriormente. Los anticoagulantes son sustancias que impiden la formación del coágulo, obviamente, ¿no? Normalmente una sangre, cuando se produce una lesión vascular, la sangre fluye hacia el exterior y entonces se trata de recuperar la hemostasia, ¿no? Al recuperar la hemostasia es por una cuestión natural, ¿no? Con la formación del coágulo. Y el coágulo es una red de fibrina, como consecuencia de esa cascada de reacciones, ¿no? Donde el calcio es parte de. Entonces, los anticoagulantes, ¿qué hacen, no? Impiden la formación del coágulo. Cuando se toma una muestra, yo tengo que saber qué voy a hacer, qué voy a procesar. Porque si es una muestra donde necesito la sangre no coagulada, tengo que emplear un anticoagulante, pues. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un recuento de Matías, no puedo permitir que la sangre se coagule, tengo que emplear un anticoagulante. Entonces, los anticoagulantes deben tener algunas características como, por ejemplo, su solubilidad en sangre. Obviamente, si fueran insolubles con la sangre, no cumpliría su función, sería como mezclar aceite con agua. No deben alterar la forma de los leucocitos. Y vamos a ver más adelante que también involucra los eritrocitos y otros. Entonces, cuando se echa un anticoagulante, no debe atentar contra la morfología de los elementos formes. ¿Por qué? Porque es un dato de valor analítico, ¿cierto? De valor eh, interpretativo, ¿no? La forma de los elementos formes. Si normalmente los glóbulos rojos son discoidales, ¿no? Circulares, imagínense que encuentre uno con una forma atípica, diferente. Entonces, ¿podría atribuírselo al anticoagulante o de repente podría corresponder a una patología? Tendríamos esa duda, ¿no? Un anticoagulante no debe modificar la forma de los elementos formes, ¿ya? No debe producir hemólisis. Obviamente, si el anticoagulante va a destruir los elementos formes, entonces, ¿qué recuento puedo hacer? No debe provocar agregación de plaquetas, ¿no? Las plaquetas tienden a formar grumos, sí, en forma natural, pero el anticoagulante no debe formar agregamiento de ellas o agregación de ellas. No debe alterar la forma de los eritrocitos, como sucede con los leucocitos, y cuando el plasma carece de factores de coagulación, su mención es suero. Y esto debe quedar bien claro, ¿ya? Cuando tenemos una sangre colectada en un tubo y esta sangre coagula, vemos que se separa un líquido casi incolor o tiene a veces una coloración amarillenta, ¿no? Bueno, eso se llama suero, porque el plasma, ¿no? El plasma comprende los factores de la coagulación, pero cuando la sangre ya coagula, ¿cierto? Ese fluido que se separa corresponde al suero. Eso deben tenerlo claro, ¿no? Para muchas pruebas es preferible usar suero, ya que los factores de la coagulación pueden alterar algunos resultados. Son proteínas. Entonces, podemos manejar una serie de anticoagulantes, ¿no? Y estos anticoagulantes, vamos a ver más adelante también, vamos a familiarizarnos con esto, ¿no? El ECTA, por ejemplo, ¿no? El ECTA en su sal dipotásica, ¿no? Cuando tiene contacto con la sangre, ¿no? Entonces el factor calcio, que es el factor número 4 de la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces va a formar eritrato de calcio, ¿no? Entonces este calcio, que es importante para la coagulación, no va a serlo más. Entonces la sangre tiende a mantenerse fluida, ¿no? Ese es un fundamento muy sencillo de lo que es el uso de un anticoagulante, ¿no?
Ahora, estos anticoagulantes pueden ser la heparina, puede ser el citrato de sodio, el oxalato de potasio, el fluoruro de sodio, ¿no? Con el nombre que puedan tener, ¿no? Y tienen usos determinados, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el ETA se utiliza para cuando se quiere hacer química sanguínea en orina de 24 horas, perdón, en sangre, de una química sanguínea de 24 horas. La heparina sódica, por ejemplo, puede emplearse para bioquímica sanguínea, el citrato de sodio para tiempo de protrombina, igual que el oxalato de potasio, además de otras pruebas de coagulación, el fluoruro de sodio, ¿no? Para temas de glucolíticos, ¿no? De glucólisis. Y estos anticoagulantes, por si acaso, se identifican de acuerdo al color del tubo en el cual están contenidos. Entonces, estos tubos tienen un tapón que obtura su boca abierta, ¿no? Entonces, el tapón tiene un color, y para esto hay un código de colores, un código cromático para diferenciar cada uno de ellos, ¿no? Vamos a encontrar tapones de color lila, de color rojo. Ustedes han visto ese tubo que emplearon en el video. ¿Alguien recuerda qué color tenía el tapón? ¿O no lo observaron? ¿Ven? No están tomando atención, pues no están presentes, pero no lo están a la vez, ¿no? Entonces, si les pregunto... Doctor, el lila es, como no, tiene... Negro. no, Marrón parecía. no. ¿Qué video han visto ustedes? Deben estar en otra cosa. Con todo seguro han estado en otra cosa. Ahí había un tubo con tapa roja. Y lo podemos repetir, lo van a ver ustedes cuando lo revisen. El tubo tenía tapa roja. El que tiene tapa roja no tiene anticoagulante. ¿Ya? Bueno, entonces hay códigos cromáticos, ¿no? El ETA, por ejemplo, es el de color lila. ¿Ya? Pero existen los heparinizados de otro color, citrato, celeste, azul, etcétera, ¿no? Entonces tienen diferentes colores, ¿ya? Y eso está codificado ya. Es de tal manera que cuando ustedes van al laboratorio y se van a hacer varias pruebas, la sangre que toman la van colocando en tubos que tienen una secuencia lógica también. ¿Ya? Hay un orden en el cual se van colocando. Eso lo vamos a ver más adelante, o en todo caso va a ser un trabajito para que lo revisen. ¿Ya? Pero de todas maneras, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Qué anticoagulante usar de acuerdo a los fines que persigue, ¿no? ¿Qué reacciones, qué estudios se van a hacer? El plasma, ¿no es cierto? Después de una pérdida de líquidos, ¿no? Puede ser utilizado para después de una pérdida de líquidos, para restablecer volumen del plasma, se usan soluciones isotónicas, ¿no? Utilizando la vía intravenosa. Puede ser, por ejemplo, puede ser una hemorragia, un caso de deshidratación profusa, ¿no? Entonces, allí hay que restablecer esos volúmenes, ¿no? Utilizando soluciones isotónicas por vía intravenosa. A los derivados del suero se les puede denominar antídotos, ¿no? Ya que se encargan de neutralizar toxinas. Bueno, hemos visto, ¿no? Que la sangre está compuesta por elementos formes y tenemos el fluido, la parte fluida, ¿no? Que ya sabemos la diferencia entre plasma y suero. Ahora, esos elementos formes, la parte sólida, ¿no? Las células, ¿no? Ya sabemos que son los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, ¿no? Hablemos de las células, pues. Bueno, no sé si queremos darnos un respiro o más posterior. Sí, profe, 10 minutitos. Ya, entonces son 6:33 en mi reloj. ¿Ah? ¿Volvemos a qué horas? A la 6:44. ¿Un cuarto para las 7, les parece? Sí, profe. Ya, Gracias. ya, un cuarto para las 7 de vuelta, y con quienes estemos seguimos. Ya, profesor, gracias. Gracias. Ya ustedes, sigan más.